No me refiero al ego del cual muchos gurús quieren que te liberes en tu proceso de ascensión espiritual. Ese es primo segundo de este, pero es villano de otro reino. Me refiero al tipo de egoísmo que nos hace creer que porque algo es valioso e interesante para nosotros, automáticamente lo será para los demás. Este despiadado ente recibe el nombre de el miserable egocentrismo. Él es el culpable de que no seas tan buen vendedor como quisieras. Es el responsable de que tus negociaciones dejen mucho que desear, de que en tus redes sociales reine el silencio. Porque es enemigo del engagement. Y cuando tiene ganas de divertirse, hará que tiembles durante cualquier presentación o discurso, haciendo que la gente se distraiga y no te pele. ¿Por qué? Porque te deshumanizará hasta hacerte creer que las otras personas no son personas y que las únicas necesidades que importan son las tuyas. Entonces venderás algo suponiendo que los demás se interesarán por ello solo por las cualidades del producto o servicio o porque a ti te gusta. Negociarás de manera coercitiva o impositiva, convirtiendo lo que podría haber sido un acuerdo en un conflicto. Bueno, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! No, ahorita no, mi chapu, otro día con más calmita. La kriptonita del miserable egocentrismo es la persuasión. Es común que te enfoques en tus propias necesidades e intereses, pero debes tomar en cuenta que vas a comunicarte con otra persona que también tiene sus propias necesidades e intereses y que si eres hábil para identificarlas, entonces podrás proponer algo que sea interesante para la otra persona. Sin embargo, solamente nos interesa aquello que nos afecta. Toma esto en cuenta. Mientras hablas, la otra persona se estará preguntando, ¿y a mí qué? ¿Cómo gano yo con esto? ¿Por qué me conviene hacer el esfuerzo para lograr lo que esta persona me está pidiendo? ¿Qué hay ahí para mí? Entonces, para ganarte el interés de la otra persona, asegúrate de tener claras las respuestas a esas preguntas. Pero por favor, no las respondas de acuerdo a lo que tú crees que quiere o lo que tú querrías si estuvieras en su lugar. Salte de ti mismo, piensa verdaderamente en el otro, en su propio contexto, ponte en sus zapatos. ¿Cómo se verá beneficiado si hace lo que le pides? Ya que tengas la respuesta, ponla sobre la mesa. De esta manera conquistarás su voluntad y le harás ver que lo comprendes y que te interesas también por él, no solamente por tus propios beneficios. Como lo hablo de manera profunda en el curso Lenguaje Persuasivo y Argumentación que imparto en Creana, te dejo el enlace en la descripción. Debemos ser hábiles para convertir cualquier conversación en una negociación poderosa. Ese es el principio de la persuasión. Ganar, ganar. Y lo que diferencia la persuasión de la manipulación, que es la otra máscara del miserable egocentrismo, es nuestra capacidad para mirar al otro, nuestra habilidad para encontrar esa coyuntura entre lo que yo quiero y lo que el otro necesita, ya que esto, además de motivarlo a hacer lo que le pido y hacerlo bien, fortalece la relación. Recuerda que persuadir es hacer que el otro haga lo que tiene que hacer, pero porque quiere hacerlo. De esa manera obtenemos el 111% de su voluntad y talento. Y digo 111% porque tal vez por contrato o por obligación podríamos presionar para que alguien dé el 100%, aunque sea de mala gana. Pero cuando la otra persona está convencida y motivada, obtenemos más de lo mínimo indispensable y nos acabamos incluso sorprendiendo positivamente al darnos cuenta que esa persona es capaz de dar más de lo que se le pide. Ahora, si en este momento no tienes claridad en cuanto a qué necesita tu interlocutor, pues averigua. Tal vez antes de acercarte con esa persona a pedir lo que necesitas, a venderle algo, podrías acercarte a investigar a través de una conversación inteligente qué es lo que realmente necesita ella y cómo podrías tú aportar valor. Créeme, esto hará toda una diferencia y acabarás de una vez por todas con este cruel villano. Suscríbete a mi canal ahora mismo y aprende a crear tus antídotos antes de que los demás villanos de la comunicación acaben con tus relaciones personales, sociales y profesionales. Luego no digas que no te lo advertí, ¿eh?